Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol de Santa Rosita caía como un hierro candente sobre la feria de ganado. El aire era una sábana de calor que vibraba sobre los corrales de tablas viejas, y el polvo, ese polvo pegajoso que parecía tener memoria, se levantaba en remolinos a cada paso de bota. Había olor a cuero, a sudor de caballo, a manzana mordida y a cerveza tibia. El subastador, don Hilario Velasco, llevaba un sombrero claro y un pañuelo rojo que le partía el cuello, y su voz, gastada por años de regateo, se alzaba encima del murmullo. Siguiente lote, yegua Canela. 3 inviernos cumplidos, sana, de cascos duros, pecho ancho, buena caja. Pura fuerza, anunció golpeando la baranda con el puño. La yegua giró la cabeza. Tenía el pelo brillante, como si alguien lo hubiese peinado con luz, y los ojos grandes de animal que ha visto demasiado camino. No era descomunal, pero se notaba que la vida le había dado más hueso y músculo que a la mayoría. Las patas alargadas, los tendones marcados, la grupa limpia. Belleza sin floritura, hecha a la intemperie. Demasiado grande para trabajar cerca, murmuró un ranchero moreno con bigote recio, apoyado en la madera. A mí me gusta chico y ágil para meterlo entre vacas. ¿Grande? Es una mula con pretensión. Rió otro, sacudiendo el látigo en el aire, solo para oír su chasquido. El muchacho que sujetaba el cabestro, un peón flaco de camisa raída, tragó saliva. Llevaba horas intentando que la yegua se dejara mostrar. Ella no era arisca, solo desconfiada. Cuando la mano desconocida subía por su cuello, tensaba la piel. Si le pedían trote, lo daba con sobra, como si el corral fuese chico para su zancada. El peón le hablaba en voz baja, en palabras sencillas que no decían mucho pero calmaban. Tranquila, Canelita. Ya pasa, ya pasa. Don Hilario hizo un gesto y 2 ayudantes empujaron a la yegua a un espacio más abierto del corral. Atrás, en el redondel vecino, una docena de novillos belfos pateaban las tablas. A la derecha se escuchó un acordeón desentonado. Alguien probaba suerte con una polca al lado del puesto de enchiladas. El sheriff, con su estrella apagada por el polvo, cruzaba la feria sin prisa, con los ojos cansados de quien prefiere que no haya problemas. A ver, caballeros, tronó el subastador devolviendo el foco a su presa. Miren esos aplomos, miren ese lomo. Demasiado grande, dicen. ¿Desde cuándo la abundancia es defecto en tierra dura? Risas cortas respondieron. En Santa Rosita la prudencia se disfrazaba de burla para no pagar caro la curiosidad. Un viejo herrero, manos negras hasta los nudillos, se acercó al cerco y entrecerró los ojos hacia los cascos de la yegua. Buen pie, dijo, sin adornos. Buen pie sí, repitió don Hilario alzando de inmediato la mano. Y pulmones de sierra. 3 días de camino sin apagar el fuego. ¿Quién da 20? El silencio se abrió como un pozo. Los ojos iban del subastador al animal, y del animal a la bolsa de monedas de cada cual. Un joven con camisa de rayas, recién llegado de un rancho chico en la ribera del río, levantó tímido 2 dedos. 15, probó, casi pidiendo disculpas. No me ofenda la mañana, hijo. Se rió don Hilario. Esto no es una silla tambaleante. 20 para empezar. La yegua movió las orejas. El peón sintió el tirón del cabestro y le habló, como hablan los que no esperan respuesta. No hagas caso, muchacha, todo aquí es ruido. Ella alzó un poco el cuello y el sol le lamió la crin. Había algo en ella que no encajaba en el cuadro de compraventa. Una dignidad silenciosa, casi indomable, pero no chúcara. Espera más bien, como si esperara que el mundo aprendiera su tamaño. Es de doña Martina, susurró alguien a espaldas de los compradores. La vi nacer allá por la loma de Cardos. Se quedó sin quien la arré cuando el hijo se fue pa'l norte. Por eso la trae. Doña Martina, repitió el herrero con respeto. Entonces está bien criada. La voz viajó de boca en boca, relatos chiquitos, retazos de memoria. Que la yegua había sido arreada con vacunos bravos, que cruzó el río helado en abril sin resollar. Que la amansaron sin golpes. Que a cualquiera, con mano insegura, lo probaba. Que con mano honesta daba más de lo que pedían. El rumor infló un poco la estima del lote, pero no tanto como para volverla deseable a los ojos prácticos de los compradores. ¿Y la quieren para qué?, preguntó divertido un capataz. ¿Para colgarle farolitos en Navidad? Las carcajadas volvieron, ahora más amplias. Don Hilario golpeó otra vez la baranda. El martillo sin martillo, apenas una madera corta, le tintineó en los dedos. Muy bien, probemos así, dijo. Muchacho que trote largo vuelta y vuelta. Que la vean. El peón obedeció. La yegua salió con un braceo generoso, paso grande que parecía comerse el piso. Le bastó media vuelta para redondear el corral y en la segunda ya pedía más espacio. Un par de niños se subieron a la valla y abrieron los ojos, hipnotizados por ese andar que no se veía todos los días. Mírala. Parece que flota, dijo uno. Flota.
Y te deja atrás si parpadeas, agregó el otro. Al pasar frente a la sombra de una carreta, un perro ladró desde abajo. La yegua clavó los cascos y se quedó inmóvil un segundo, apenas con el pecho y el vientre subiendo y bajando. No soltó el pánico del todo. Lo masticó, lo hizo pedazos y siguió. El herrero chasqueó la lengua en señal de aprobación. Valiente de cabeza, dictaminó. 30, ofreció por fin una voz, seca, desde la sombra de un toldo. Los ojos buscaron al hablante. Resultó ser un comerciante de paso, sombrero gris, pañuelo al cuello con un alfiler de plata. Tenía pinta de querer presumir más que trabajar. Don Hilario no hizo cara. Todo billete valía igual cuando el sol apretaba. 30, repitió con entusiasmo practicado. ¿Quién da 35? Un silencio. Una mosca se paró en la frente de un caballo de tiro. Este la espantó con un temblor de piel. El sheriff dobló en el puesto de dulces, compró una tira de cocadas, se las guardó sin cambiar el gesto. La yegua, otra vez al trote, mostró un galope corto, elástico, como de resorte escondido. 32, aventuró el jovencito del rancho del río, envalentonado por la calma. Eso ya no es un número, hijo, gruñó el capataz del bigote. 35 o mejor cierra la boca. El subastador sonrió sin dientes. 35 acepto, cantó. ¿Alguien? Pero lo que hubo fue un murmullo de cálculo y ceño fruncido. La silla le quedará grande al mozo. En la manga no cabe bien. Para alambrados no sirve, se atora. Te la piden para tiro y no se deja. Los argumentos nacían del miedo a lo que no calza en el molde. La yegua, por su parte, olió la madera caliente del cerco, el cuero de los rienderos, el humo que venía de la parrilla donde asaban chorizos. Su mundo, por un instante, pareció estar hecho solo de narices. La suya, la del peón. La de los hombres que a veces mienten cuando hablan de dinero. 35, dijo al fin una mujer. Delgada, con vestido deslavado y trenzas apretadas. La reconocieron, era una de las peonas de doña Martina. Tenía los ojos brillantes y un nudo en la garganta que no había manera de tragar. ¿Si nadie más? No, niña, la atajó desde atrás un viejo con chaleco de gamuza. No pagues lo que no podrás sostener. Déjala ir barata y come tu mañana. La peona bajó la mano sin mirar a nadie, como si la vergüenza la hubiese empujado por los hombros. La yegua resopló. El peón, ese que le decía Canelita, apretó los labios. A veces los hombres quieren lo que no pueden y los animales aprenden a oler esas ganas. Muy bien, anunció don Hilario, a quien el calor ya le había borrado la paciencia. 30 al caballero del sombrero gris. Nadie, se dijo nadie, y pareciera que la palabra cayera con el peso de un candado. El comerciante de pañuelo con alfiler sonrió de lado, satisfecho de su astucia barata. El capataz del bigote escupió a un costado, como quien ya se aburrió del espectáculo. Los niños se bajaron de la valla, reprendidos por una madre que no quería que le tomaran cariño a nada que no pudieran guardar en un bolsillo. El peón miró a la yegua y ella le devolvió el gesto. No era un gesto de humano, era un modo de estar que decía aquí estoy y todavía no al mismo tiempo. El peón sintió sin saber por qué que cualquier cosa importante estaba a punto de ocurrir, como cuando el cielo cambia de color justo antes de soltar el agua. 30. Una vez, entonó el subastador alzando la madera. El aire se cargó. Un acorde del acordeón perdido tembló sobre el gentío. Un sopilote dibujó un círculo perezoso encima de la plaza. 30, 2 veces. El silencio ya no era pozo, era un filo. El martillo subió un poco más y en ese mínimo corte de segundo, el perro que había ladrado antes se metió bajo el corral. Olfateó una sombra y se quedó quieto, atento a algo que nosotros aún no sabíamos nombrar. 30 y una presencia se dibujó en el borde del polvo. Primero fue un contorno, botas curtidas, espuelas discretas, la falda de un poncho doblado sobre el hombro. Luego un sombrero ladeado que hacía sombra sobre la frente. Nadie dijo su nombre, porque todavía no era historia en Santa Rosita. Era solo un nombre que venía de lejos, con el paso paciente de los que han aprendido que el apuro nunca ganó un amanecer. El subastador, que no creía en señales pero sí en interrupciones rentables, detuvo el golpe a media caída. La madera quedó suspendida en el aire, como una promesa mal educada. ¿Sí? Preguntó mirando hacia la figura que el polvo empezaba a revelar. La yegua levantó las orejas, como si reconociera un sonido que aún no había escuchado. El peón, sin darse cuenta, aflojó el cabestro. Por un suspiro larguísimo, la feria entera respiró al mismo tiempo. Lo que vino después, Santa Rosita lo contaría durante años. Que el hombre habló con voz baja, que no regateó cifras sino silencios, que no miró el tamaño como un defecto, sino como un destino. Pero eso sería después. Por ahora, el calor seguía apretando, el martillo seguía inmóvil,
y el polvo, cómplice, guardaba el secreto un minuto más. El hombre que había aparecido en el borde del polvo no necesitó presentarse. Su presencia habló antes que él. Sombrero ladeado, camisa azul deslavada por el sol, botas con espuelas discretas y un poncho doblado al hombro. La hebilla del cinturón mostraba un caballo grabado, gastado por los años de roce, y en la cartuchera descansaba un revólver que no parecía de adorno. El subastador, don Hilario, vio en sus ojos lo que no había visto en ninguno de los otros compradores. Calma. No prisa, no codicia, no cálculo, sino calma, como quien llega después de una tormenta y sabe esperar la siguiente sin pestañear. ¿Usted quiere ofertar?, preguntó Hilario, bajando el martillo a medio golpe. El hombre se acercó despacio al corral. Los murmullos del público se hicieron un río de conjeturas. ¿Quién será? Lo vi una vez en El Paso, creo que le dicen el Colorado. Dicen que vivió en las montañas, que trabajó como cazador de mustangs salvajes. Un solitario. Esos siempre traen pólvora en la sombra. El vaquero no respondió a ninguna de esas voces. Se apoyó en la baranda y miró directamente a la yegua. Ella, que hasta entonces se había mostrado inquieta y desconfiada, se quedó inmóvil. Sus orejas se giraron hacia él, y en los ojos oscuros hubo un destello que nadie supo explicar. El peón, sorprendido, murmuró: «Mira tú», como si lo conociera. El vaquero pasó la mano por encima de la madera del corral. La yegua, sin que nadie la empujara, dio 2 pasos y acercó el hocico. Olfateó esa mano curtida de polvo y pólvora, y no encontró amenaza. El murmullo del público se apagó. Era como si hasta el aire esperara. Entonces, con un movimiento lento pero firme, el hombre entró al corral. Nadie se atrevió a detenerlo, ni Hilario, ni el peón, ni siquiera el sheriff, que observaba a lo lejos con la cocada aún sin probar. El vaquero se acercó a la yegua y la rodeó, evaluando cada músculo, cada cicatriz, cada resoplido. Ella permaneció quieta, aunque sus ojos seguían vivos, expectantes. De pronto, sin esfuerzo aparente, el vaquero puso un brazo bajo el cuello y el otro bajo el pecho del animal. No la levantó del todo, pero sí la sostuvo, como si quisiera demostrar que aquella fuerza que los otros veían como un defecto en sus brazos encontraba lugar. «Eres perfecta para mis brazos», dijo en voz baja, lo justo para que la peona que estaba cerca lo escuchara y contuviera un suspiro. El subastador carraspeó incrédulo. Entonces, ¿cuánto ofrece, forastero? El vaquero sacó un saco de cuero pequeño, lo dejó caer en la mesa del remate. El sonido de las monedas resonó seco, convincente. «No voy a discutir cifras. Ahí tiene más de 30. Tome lo que valga y devuelva el resto». La multitud quedó en silencio. Nadie hablaba así en una subasta. Nadie. Era como si el dinero no fuese la medida, sino el respeto. Don Hilario, con su instinto de comerciante, supo que no había negocio más seguro que aquel, y asintió con gesto solemne. «Vendida», dijo sin necesidad de golpear el martillo. El forastero tomó el cabestro de manos del peón. El muchacho, que se había encariñado con la yegua, lo miró a los ojos como preguntando si la trataría bien. El vaquero le devolvió la mirada, seria pero honesta. El peón sonrió y se apartó. La yegua caminó junto a su nuevo dueño como si hubiese estado esperando ese momento desde hacía años. La multitud se abrió a su paso dejando que el sol los bañara en polvo dorado. «¿Cómo la va a llamar?», preguntó alguien desde atrás. El vaquero acarició la crin de la yegua. «Estrella Grande», respondió. Hubo un murmullo de aprobación, aunque algunos se rieron por lo bajo, diciendo que era un nombre demasiado poético para un animal de trabajo. Pero el vaquero no los escuchó. Salió de la feria. Montó en Estrella Grande sin esfuerzo, como si ya la hubiese domado antes, y juntos se alejaron hacia la llanura, donde el horizonte hervía con el calor del mediodía. En la feria, la peona de doña Martina se quedó mirando hasta que desaparecieron en la distancia. Luego dijo en voz baja, casi como una plegaria: «Ese hombre y esa yegua están hechos del mismo polvo». El sheriff, que ahora mordía al fin su cocada, murmuró con la boca llena: «Y del mismo destino». Nadie lo contradijo. El camino hacia el norte era un océano de polvo y matorrales espinosos. El vaquero, Tomás el Colorado, avanzaba sobre Estrella Grande como si hubieran cabalgado juntos toda la vida. Ella respondía a cada toque de rodilla, a cada tirón leve de la rienda, no como una bestia recién comprada, sino como una compañera de viajes que conociera la música de su jinete. Las noches eran duras, el viento soplaba entre los cañones, trayendo el aullido de coyotes hambrientos. Tomás encendía un fuego pequeño, lo justo para calentar café en una lata ennegrecida y ahuyentar las sombras. Estrella Grande pastaba cerca, siempre alerta, moviendo las orejas como si contara cada crujido de la oscuridad. Cuando el frío apretaba, el vaquero dormía apoyado contra su costado.
confiando en que ella percibiera cualquier amenaza antes que él. El encuentro en el paso de Mirasol un mediodía. En el paso de Mirasol, un cañón angosto donde el sol apenas entraba en cuchilladas de luz. Aparecieron 3 forajidos al mando de Culebra Méndez, un cuatrero de renombre por la zona. Vaya, vaya, dijo Culebra con una sonrisa torcida y el revólver descansando en la cadera. Bonita yegua llevas ahí, forastero. Dicen que la compraste barata. ¿Qué tal si hacemos trato? Tú te bajas y yo me la quedo. El aire olía a pólvora aún sin disparo. Tomás no se movió. Acarició el cuello de Estrella Grande y le murmuró: «Quietita, muchacha, que no todos saben lo que vales». Los bandidos se rieron, creyendo que era un gesto de rendición. Pero en un parpadeo el revólver del Colorado habló 2 veces. ¡Bang, bang! 2 caballos de los forajidos saltaron heridos en las patas delanteras y los hombres cayeron al suelo. El tercero quiso desenfundar, pero Estrella Grande embistió como un rayo, alzando las patas delanteras y tumbándolo de espaldas contra el polvo. Culebra, con la boca llena de arena, soltó el arma y juró entre dientes: «¡Maldito seas, vaquero! Esa bestia es un demonio con crin». Tomás recogió las riendas de los caballos heridos y los soltó libres hacia la llanura. Luego, sin una palabra más, siguió su camino con Estrella Grande, dejando atrás a los forajidos humillados. La tormenta del desierto días después, la calma del camino se rompió con un viento caliente que arrastraba el cielo entero. Una tormenta de arena llegó como una pared dorada que tragaba el horizonte. Los viajeros del oeste temían esas furias más que a las balas. En minutos podías quedar sepultado en la nada. Tomás ajustó el pañuelo en su rostro y gritó: «¡Corre, Estrella!». «Al barranco». Ella respondió con un galope largo, poderoso, como si cada zancada partiera la tierra. El viento los azotaba. La arena les arrancaba la piel, pero no se detuvo. Hallaron refugio en una cueva apenas abierta en la roca. Ahí, mientras afuera el mundo se convertía en remolino, Tomás acarició el lomo sudado de la yegua y pensó: «Sin ti estaría enterrado bajo esa arena». La tormenta duró toda la noche. El vaquero, medio dormido, sintió que la respiración de la yegua lo mantenía despierto, recordándole que aún había vida en ese infierno. El pueblo de Las Cruces al amanecer, cubiertos de polvo hasta las pestañas, llegaron al pueblo de Las Cruces. Era un lugar pequeño, de casas de adobe, con un salón de puertas batientes y una iglesia de campana oxidada. Allí nadie conocía al Colorado, pero todos hablaron de inmediato de la yegua. «Miren esa bestia», decían en la cantina. «Parece más alta que un soldado montado. Dicen que venció sola a 3 bandidos en el cañón. No es un caballo, es un mito con patas». El sheriff local, un hombre de barba blanca, se acercó a Tomás y le advirtió: «Ten cuidado, forastero. Esa fama atrae tanto admiradores como enemigos. Hay quienes querrán robarte a tu compañera solo para probarse a sí mismos». Tomás asintió en silencio y al salir del pueblo miró el horizonte con gesto serio. Estrella Grande relinchó, impaciente por seguir. Camino abierto, las semanas siguientes fueron una mezcla de soledad y desafíos. Atravesaron ríos helados que les llegaban al pecho, cruzaron mesetas donde el sol partía las piedras y cabalgaron por praderas infinitas donde solo el viento era testigo. En cada obstáculo, la yegua mostró lo que en la feria habían llamado defecto: su tamaño, su fuerza, su resistencia. El Colorado empezó a hablarle como si fuera una persona. «Hoy ganamos al río, Estrella. Mira que luna parece que nos vigila. Cuando lleguemos a la sierra te prometo un descanso». Ella respondía con relinchos breves, con sacudidas de crin, con galopes que parecían decir: «Sigue, yo aguanto». En el silencio de la llanura, vaquero y yegua ya no eran 2, eran uno solo, una sombra larga que se proyectaba al atardecer, como si la tierra misma los hubiera inventado para recordarle al oeste que todavía existían historias que caminarían más allá de la frontera. El tiempo en el oeste no se mide en calendarios, sino en huellas que el polvo borra y en historias que el viento decide guardar. Para cuando Tomás, el Colorado y Estrella Grande llegaron a los Llanos Altos, ya eran un rumor que cruzaba pueblos antes que ellos mismos. Se contaba que habían vencido tormentas de arena, que burlaron a forajidos, que atravesaron ríos helados como si fueran simples charcos. Se decía que la yegua podía correr sin cansarse 3 días seguidos, y que el vaquero no necesitaba palabras para guiarla. Apenas un silbido, apenas un gesto con la mano. En las tabernas, los jugadores de cartas levantaban la vista cuando alguien mencionaba su nombre. Los niños pedían a sus padres que les contaran otra vez la historia de la yegua gigante y el vaquero solitario. Y en los ojos de las muchachas brillaba una mezcla de miedo y fascinación, porque sabían que ese hombre y ese animal no pertenecían a nadie más que al horizonte. El desafío del forajido, pero las leyendas atraen tanto como provocan.
Una noche, en el pueblo fronterizo de San Jacinto, apareció un pistolero que buscaba hacerse un nombre. Le llamaban Rojas, un hombre flaco y alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Entró al salón, dio un trago largo de whisky y gritó: «Quiero ver si es cierto lo que cuentan. Dicen que esa yegua es demasiado grande para ser domada. Pues yo la montaré, y cuando lo haga el Colorado se irá a pie». El silencio se extendió en la sala. Nadie respondió, hasta que Tomás, que estaba en un rincón con su café negro, levantó la mirada. No se levantó de golpe, ni desenfundó su revólver, ni siquiera alzó la voz. «No tienes que probar nada, Rojas. Ella no es un trofeo», dijo tranquilo. La risa del forajido fue seca como ramas quebradas. «Entonces será un duelo. Si gano, me llevo la yegua». Los parroquianos se apartaron sabiendo que el aire iba a estallar, pero Estrella Grande, que esperaba afuera, relinchó fuerte como si supiera lo que estaba en juego. Rojas salió, plantó sus botas en la calle de tierra y Tomás lo siguió con paso sereno. El duelo fue rápido. Un segundo de silencio, el aleteo de un gallo perdido y 2 disparos. El del forajido se perdió en el aire. El del Colorado le derribó el arma de la mano, sin herirlo más que en el orgullo. Rojas, humillado, cayó de rodillas. «No mereces sus riendas», dijo Tomás guardando el revólver. «Anda, busca tu camino en otra parte». El forajido se levantó temblando y huyó, dejando tras de sí un rumor que se sumó a la leyenda, que el Colorado podía disparar más rápido que la sombra, y que su bala siempre elegía el destino justo. La despedida de los caminos pasaron los años. Tomás se hizo mayor, y el sol comenzó a pesarle en los hombros más que antes. Estrella Grande, aunque seguía fuerte, había perdido la fogosidad de la juventud. Sus galopes eran más pausados, pero cada paso guardaba la dignidad de 1000 caminos recorridos. Una tarde, al llegar a una pradera interminable, Tomás desmontó y se tendió en la hierba. El horizonte estaba pintado de rojo, y las nubes parecían brasas apagándose en el cielo. La yegua se echó a su lado, como lo había hecho tantas noches en que el viento era su único techo. El vaquero acarició su crin y habló en voz baja, como quien confiesa a un amigo: «Nunca fuiste demasiado grande. El mundo era demasiado pequeño para ti». Estrella Grande bajó la cabeza, rozó con el hocico la mano áspera de su jinete y soltó un resoplido que pareció un suspiro. En ese instante el viento cambió de dirección y el horizonte se abrió, como si la llanura misma quisiera llevárselos a un lugar donde las huellas no se borran. Epílogo. La leyenda cuentan que esa fue la última vez que se los vio. Algunos dicen que siguieron cabalgando hacia el norte, donde las montañas se levantan como guardianas eternas. Otros que el viento los tomó y los volvió parte del polvo que aún rueda por las planicies. En Santa Rosita, en Las Cruces y en todos los pueblos que conocieron su paso, todavía se murmura en las noches de cantina: «Había una yegua que vendieron por ser demasiado grande». Y un vaquero que la levantó y le dijo: «Eres perfecta para mis brazos». Y aunque el tiempo se empeña en olvidar, el viejo oeste guarda la memoria de que hubo un hombre y un animal que caminaron juntos, más allá del miedo, más allá del desierto, más allá del fin.